En esta segunda parte vamos a conocer cómo se realiza la configuración de un acotado para nuestros dibujos en escala 1:75. El comando para llamar al asistente de acotación es D. A continuación presionamos la tecla Enter para que salga esta ventanita en donde se va a hacer la configuración. Antes de esto os recomiendo que le den una revisadita a la unidad número 9 de acotado en nuestro libro de texto para recordar cómo se aplican las normas de acotado a un dibujo, como por ejemplo las líneas de dimensión, las líneas de referencia, los símbolos que llevan los acotados, la distancia estándar entre un objeto y las cotas parciales, la separación entre las cotas parciales y la cota total, así como otras normas importantes que hay para acotar. Esto va a facilitar el proceso que viene a continuación. Vamos a AutoCAD. Ya estando acá, hacemos el llamado al asistente de cotas con el comando D, Enter, y sale esta ventanita en donde yo puedo configurar mis sistemas de acotación. Vamos a crear un nuevo sistema de acotación con este botón, y acá escribo un nombre. Para hacer referencia a la escala, le voy a indicar que es escala 75. Escala 75. En este espacio no está permitido dejar saltos como este o símbolos de diagonal o cualquier otro. AutoCAD no lo va a permitir, entonces tiene que ser un nombre sencillo y corto para poder configurar el nombre de una escala, o sencillamente 75. Mientras más sencillo sea, mejor. ESC escala 75. Cada uno elige el nombre que mejor prefiera. Damos a continuar y acá arriba aparecen varias pestañas. Pueden ver ustedes que hay una pestaña que dice líneas y símbolos, texto, referencia a las unidades, unidades primarias, unidades alternativas, tolerancias, pero de estas solamente vamos a trabajar con 3 pestañitas: líneas y símbolos, texto y unidades primarias. Las otras las vamos a dejar para futuras clases. Comenzamos entonces con las líneas y símbolos. Lo primero que vamos a modificar acá es el símbolo que se va a utilizar para el acotado. Por defecto AutoCAD trae marcada la flechita, pero en el caso del dibujo técnico, los símbolos más utilizados cuando se trabaja en el sistema internacional en metros es el arroz y el puntito. Vamos a seleccionar para este ejemplo arroz. Entonces de esta línea seleccionamos el símbolo de arquitectura, que es el que representa el arrocito. Y en esta ventanita se muestra cada uno de los cambios que yo voy haciendo. Ahorita se ve raro, pero no se preocupen que poco a poco irá tomando forma. Símbolo de arquitectura. Y le vamos a dar la medida al arrocito. De las normas de acotación en el capítulo 9 se establece que el arrocito debe medir al menos 4 milímetros de longitud. Para pasar esos 4 milímetros de longitud a escala, hacemos lo siguiente: 4 milímetros lo multiplicamos por el factor de escala que estamos configurando, que es 75, y luego lo dividimos entre 1000. 1000 es una constante. 1000 es una constante, no va a cambiar. Y eso me da como resultado 0.3. Borro este número que está acá y escribo 0.3. Como vamos a hacer esto varias veces, el proceso de cálculo de la escala con facilidad se va a ir comprendiendo. Entonces esto ya está. Ahora pasamos a la línea de dimensión. Lo primero que nos piden es el color. Como ya vimos el código de colores, vean cómo cambió ahora la ventanita. Como nos piden el código de colores, las líneas de dimensión van a ser con rapidógrafo 0.1, entonces elegimos el rojo. En la segunda línea la dejamos como está, y luego vienen 2 espacios donde vamos a escribir un par de números. La primera es para las líneas de extensión y la línea base, que se configuran para el traslape que van a tener estas líneas. En el capítulo 9 se indica que el traslape debe ser de 2 milímetros. Entonces escribimos acá 2 milímetros multiplicado por el factor de escala, que es 75, y dividido entre 1000, igual 0.15. Entonces escribimos acá 0.15 y en la línea base también 0.15, porque mide lo mismo. Estas dos miden lo mismo. Con esto es suficiente para la línea de dimensión. Pasamos ahora a la línea de extensión. Color,
Como se trabaja con rapidógrafo 0.1, elegimos rojo. El segundo espacio lo dejamos como está y nuevamente viene el traslape para esta línea, que debe ser también de 2 milímetros. Por lo tanto, me tiene que quedar de 0.15 al hacer la conversión. Ahora, este número representa la distancia que hay de la línea de referencia al origen, la línea que hay entre el objeto y la línea que comienza a marcar el tamaño o la cota. Esta medida generalmente se hace, según las normas otra vez, de 1 milímetro. Entonces multiplicamos 1 por el factor de escala que es 75 y lo dividimos entre 1000. Y esto me da 0.075. Y lo escribo. Al hacer un cambio, observen cómo se va modificando la ventanita de acotado. Poco a poco va tomando forma. Con estas modificaciones que hacemos en esta pestaña es suficiente. Pasamos ahora a la pestaña de texto y nos vamos al estilo del texto. Para seleccionar un estilo de texto y altura es más conveniente hacerlo a partir de estos tres puntitos que me llevan a otra ventanita. Estilos de texto. Recomiendo que utilicen el texto Verdana. Hay muchas fuentes, pero yo recomiendo que utilicen Verdana porque es una de las que más se parece a la rotulación técnica que se hace a mano. Para la altura, para definir la altura, el acotado, según las normas, se trabaja con un texto de nota general y la nota general tiene una altura de 3 milímetros. Entonces la operación será 3 milímetros que mide el texto en tamaño real multiplicado por el factor de escala que es 75 y dividido entre la constante 1000 igual 0.225. Entonces ya venimos acá como ya estaba, pero lo vuelvo a hacer 0.225. Bueno, luego de seleccionar esto le damos acá aplicar, cancelar y ahora viene el color del texto. Como el texto se hace con nota general, vamos a elegir el rapidógrafo 0.3 y el código de color que le corresponde es el verde. Y ya queda aplicado. El texto se ve un poco lejos de la línea de dimensión. Eso es normal porque no la hemos configurado. En la parte inferior donde aparece offset vamos a darle la medida respectiva. La separación entre el texto y la línea de dimensión, según las normas, insisto, en el capítulo 9, por eso es importante repasarlo, es de 1 milímetro. Entonces multiplicamos 1 por 75 y lo dividimos entre la constante 1000, 0.075. Quitamos esto y colocamos 0.075. Si yo cambio de espacio y me vengo para acá, vean cómo ha cambiado ahora toda mi configuración de acotado. Finalmente nos vamos a las unidades primarias. Aquí dejamos que se quede en decimal, precisión 2 decimales es suficiente. En el separador decimal aparece coma, pero la coma no se usa en nuestro medio, se usa más en Europa, específicamente en España. Acá usamos el punto decimal equivalente al periodo. Entonces seleccionamos periodo y ya cambia el símbolo de coma a decimal. Lo vuelvo a mostrar, estaba en coma, se ve el separador decimal en coma, lo cambio a periodo y ya cambia el sistema de acotado. Eso sería suficiente. Damos en OK y cerrar. Para hacer una prueba voy a dibujar un rectángulo que van a medir, digamos, unos 50 por 0.75. Le di negativo para que el dibujo se vaya hacia abajo. Y aquí aparece mi dibujito, un rectángulo, y le voy a aplicar el acotado. Para el acotado se usa este menú que estoy mostrando, el menú de dimensión, o como le llaman a veces también la barra de herramientas de dimensión. Si por alguna casualidad ustedes no encuentran esta barra en la interfaz de AutoCAD, es muy fácil conseguirla. Solo tienen que dar botón derecho en cualquier espacio sobre el menú principal y se van a desplegar todas las barras de herramientas que maneja AutoCAD. La que nos interesa es la de dimensión. Le dan un chequecito y tiene que aparecer. Por ejemplo, a veces uno sin querer la borra, desaparece y no la encuentra por ningún lugar. Vienen a la parte superior, botón derecho, y como pueden ver aquí aparece dimensión sin chequecito.
le dan un chequecito y ya aparece la barra de dimensión. Esta barra de dimensión tiene un comando para acotar líneas, para acotar sobre las líneas que están inclinadas. Esta es muy importante. Vamos a mostrar en el caso de que haya una línea por acá inclinada. La primera es para acotar líneas horizontales o verticales. La segunda para acotar líneas inclinadas. La segunda para acotar a partir de coordenadas, casi no la vamos a usar. La segunda para indicar radios, la que sigue para diámetros y otra que es para ángulos. Estas son útiles. Y luego una muy importante que nos va a ayudar en el dibujo, en el acotado de vistas ortográficas, es la dimensión continua. Con esta voy a poder hacer múltiples acotados sin necesidad de recurrir muchas veces a la primera. Seleccionamos la primera, doy un clic en donde quiero que inicie la cota y un clic donde quiero que termine, y aquí aparecerá mi acotado. Y pueden ver que es un poco raro porque las cotas que aparecen son muy extrañas, y eso se debe a que aquí arriba está seleccionada la configuración que venía por defecto, no la que acabamos de crear. ¿Ven la diferencia? Esta es la que viene por defecto. La que acabamos de crear es esta. Para poder usar la que hicimos, la selecciono, y ahora cuando regreso a mi dibujo, doy un clic al iniciar y un clic al terminar, ya sale la cota que sí realizamos. Entonces puedo borrar la anterior y ya quedaría aquí mi acotado. Para las líneas inclinadas selecciono la segunda herramienta y aquí salen. Con el mouse puedo ir desplazando hasta donde yo necesite mi acotado. Bien, de esta manera entonces vamos a hacer la configuración del acotado 1.75. En la siguiente parte ya veremos cómo se aplicará esto a las vistas ortográficas del ejercicio que estamos desarrollando.